Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Hoy es 14 de marzo. Es un gusto estar con ustedes para presentar las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a los titulares, comenzamos. Despiden a migrantes víctimas de masacre en Tamaulipas, México. Familiares realizan honras fúnebres. Aumenta actividad del volcán Pacaya. Comunidades cercanas pueden ser afectadas por caída de ceniza en las próximas horas. Estudiantes denuncian acoso en diferentes universidades del país, realizan plantón y piden justicia para esclarecer los casos. Solo el 0.13% de la población ha sido vacunada contra el coronavirus en Guatemala. Se registra rezago en el proceso. Y a un año del primer caso de coronavirus en el país, le presentamos un análisis del comportamiento del virus y el reporte de contagios en estos últimos meses. En internacionales, más menores migrantes llegan a la frontera con Estados Unidos. El presidente Joe Biden recurre a agencia de emergencia para atender casos. Iniciamos con lo más importante de la información. Honras fúnebres se celebraron este fin de semana en la Fuerza Aérea y los cuerpos de los migrantes masacrados en Tamaulipas llegaron a San Marcos y en un acto multitudinario fueron despedidos con la exigencia de justicia. Así concluyeron varias semanas de larga espera en Comitancillo. La verdad es muy doloroso. No tengo palabras para esto. Cuesta aceptar lo que estamos viviendo como familia. Un emotivo servicio religioso fue el punto final del traslado de los cuerpos de los migrantes muertos en Tamaulipas. Pues lo que queremos pedir es de que se averigüen tales casos a fondo, porque ha de haber algún grupo criminal organizado o algún grupo que pudo ser los actores intelectuales. Significa buena noticia. Y si hoy estamos aquí reunidos cientos o miles de personas. Y el reclamo era por justicia. En el estadio municipal, los familiares insistieron en la búsqueda de la verdad y de los responsables de este hecho. Lo que nosotros queremos es saber la verdad. ¿Quiénes fueron? Por supuesto, ¿Quiénes están atrás de esos? La paz, al gobierno mexicano que le pedimos a la que familia, se haga lo posible, que se pone pero un castigo un periodista allí que por los familiares que sufrieron este desastre. La justicia que estamos pidiendo no solamente es en este atentado. Además de abrir la posibilidad de un reclamo por compensación económica. Y sobre todo, pedimos al gobierno mexicano el resarcimiento, la reparación de las familias. Porque es política, es la palabra de Dios. Felices los que
Así fue el luto en Comitansillo. El sábado, los cuerpos llegaron a las aldeas de donde partieron en enero, y en ceremonias más discretas y más pobres, terminó el trayecto frustrado de estos guatemaltecos. Puede acercarse a la municipalidad. Una información de la agencia AFP. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Ahora les cuento que mujeres estudiantes denunciaron públicamente casos de acoso y señalaron que las universidades del país no cuentan con métodos que protejan a las alumnas. Se hizo un plantón en el que se expusieron las carencias y muchas denuncias se han conocido en redes sociales. El fin de semana en la puerta de ingreso a la Universidad Rafael Landívar en zona 16 se plantaron varias mujeres estudiantes de las universidades de San Carlos de Guatemala, del Valle y en la que se impulsó la manifestación. Ellas denunciaron públicamente casos de acoso sexual. Las jóvenes expusieron varios carteles y señalaron que en las universidades del país no hay mecanismos fuertes para abordar casos de acoso y agresión sexual. La denuncia pública surge luego de que en redes sociales varias mujeres estudiantes y exalumnas tomaron el valor y en esas plataformas señalaron ser o haber sido víctimas de acoso o agresión sexual. El problema es que el reglamento que se utiliza es el mismo para cualquier tipo de falta. Cuando las mujeres denuncian tienen que tener un careo frente al agresor. También no hay como una perspectiva de género en el reglamento que reconozca que el acoso sexual no es como otro tipo de faltas, son como todas las faltas de ética por igual, no hay realmente mecanismos para resarcimiento. Si funcionara no habrían denunciado al mismo acosador 8 veces seguidas. La Universidad Rafael Landívar, por medio de un comunicado de prensa, anunció que apartó a 2 docentes titulares señalados de acoso mientras son investigados. La Universidad de San Carlos de Guatemala el miércoles pasado expuso que se creó un reglamento que impulsa una serie de acciones y mecanismos para contrarrestar esa problemática. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Mire, por cierto, un dirigente del partido de derecha de El Salvador, Arena, fue detenido este sábado señalado de acoso sexual en contra de una periodista. La historia ocurrió el domingo pasado durante el recuento de votos de la elección de alcaldes y diputados y se convirtió en controversia por la forma en cómo habló en vivo con la reportera. Realmente han avanzado bastante porque veíamos que todavía faltaba bastante ayer en esto. ¿Cuál ha sido la clave para terminar primero, caballero? Trabajar fuerte, así como trabaja usted, Linda. Qué bueno, qué bueno. La verdad que hay que ser puntuales también para lograr estos resultados. Así es, preciosa. Ahora sí a disfrutar del domingo. Por supuesto, espero disfrutarlo con usted. Ok, estamos en vivo por Canal 10, estas cosas pasan. Bien, estamos en la mesa 26 de San Miguel. Ya veíamos en una de las mesas que ha finalizado el escrutinio. Y los esfuerzos para apagar el incendio en el volcán Atitlán en Sololá siguen. De acuerdo a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, más de 400 personas trabajaron este domingo para evitar que el siniestro se extienda. Los trabajos se concentran en 4 focos y se trabaja también en coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca. De momento se estima que se ha liquidado el 70% del incendio, reportaron las autoridades de protección forestal. El incendio, como usted recordará, lleva 8 días activo. Y familias caminando, jóvenes en bicicletas y patinetas, adultos ejercitándose y mascotas en paseo. Así volvió a ser el ambiente en Avenida Las Américas, en la zona 13, en Pasos y Pedales. Este espacio de esparcimiento fue clausurado, como usted recordará, durante un año por las autoridades de la Municipalidad de Guatemala debido a la pandemia, como prevención para mantener el distanciamiento social entre vecinos y evitar contagios de coronavirus. Este domingo la Avenida de las Américas volvió a convertirse en Pasos y Pedales. La asistencia no fue masiva, incluso la reanudación del proyecto de esparcimiento no fue anunciado por la comuna capitalina. Los vecinos que asistieron mantuvieron el distanciamiento y usaron mascarillas. Para algunos pues fue incómodo ejercitarse portando la misma, pero es una de las recomendaciones esenciales a cumplir para evitar el contagio de COVID-19 en estos días. Hubo agentes de la Policía Municipal de Tránsito y municipales vigilando el desarrollo de la actividad.
Vamos ahora a las noticias internacionales. La expresidenta de Bolivia fue detenida el sábado en una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019 y pidió a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea que sigan de cerca su aprehensión. Janine Áñez, arrestada en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, a 600 kilómetros al noreste de La Paz, llegó al aeropuerto de El Alto, que sirve a la capital, escoltada por el ministro del gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, y el comandante de la policía. Desde un cuartel de la policía en La Paz, Áñez remitió cartas a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos para que envíen misiones de observación para seguir este caso en su país. El objetivo es que evalúen de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros el viernes y la madrugada de este sábado, escribió Áñez en una misiva que la AFP obtuvo. Y el ministro del Interior, por su parte, confirmó la detención de Áñez y felicitó a las fuerzas del orden por la gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano. Y ahora les cuento que al menos 3 personas murieron en las protestas en Birmania tras una violenta noche de represión en la que cientos de manifestantes desafiaron el toque de queda para celebrar vigilias por los muertos en las movilizaciones desde que los militantes se hicieron con el poder. Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, la Junta Militar que asumió el poder reprime un movimiento de protestas sin precedentes al que trata de frenar de forma cada vez más violenta. Recurriendo incluso a la munición real. De momento, más de 70 manifestantes han muerto según la ONU, pero siguen produciendo multitudinarias manifestaciones en todo el país exigiendo la puesta en libertad de la líder Aung San Suu y, como ustedes saben, también detenida el mismo 1 de febrero. Y el retorno de la democracia también es otra de las grandes peticiones. En las protestas del sábado, las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza la movilización en Mandalay, la segunda ciudad del país, y más de 20 personas, incluyendo un monje, resultaron heridas. Al menos 3 personas murieron, una de ellas de 21 años, según los últimos reportes oficiales. Y ya en la región, 3 partidos políticos fueron a elecciones primarias este domingo en Honduras, en un momento en el que destacan las acusaciones políticas y de implicaciones de narcotráfico de algunos líderes, entre ellos el presidente Juan Orlando Hernández, sobre quien pesa una acusación de soborno emitida por un ex capo de la droga en juicio en Estados Unidos. Las primarias son un paso previo para las elecciones del 28 de noviembre, cuando los partidos de oposición medirán fuerzas para buscar la salida del gobernante Partido Nacional, que lleva 3 periodos consecutivos al frente del gobierno desde las elecciones del 2009. Bueno, y quiero contarles que en minutos vamos a conocer cuáles fueron los momentos más significativos del primer año de COVID-19 en el país. Quédese con nosotros. Bueno, como ustedes saben, los hospitales en el país continúan viviendo la emergencia por la pandemia del coronavirus, la cual ha cumplido 1 año en Guatemala este fin de semana. Pacientes continúan llegando a los centros asistenciales para superar la enfermedad. 1 año ha cumplido Guatemala desde que se inició la emergencia por la pandemia del coronavirus, y para tratar de atender a los pacientes contagiados de ese virus se habilitaron hospitales y nuevas áreas. El Parque de la Industria en Zona 9 fue convertido en un hospital para atender a pacientes con COVID-19. 1 año después, afuera de esa sede hay mantas y mensajes en agradecimiento a quienes se han enfrentado al virus para curar a los enfermos. Es una dedicatoria a médicos, enfermeros, terapistas y técnicos. En el ingreso a ese hospital hay un altar para
honrar la memoria de 6.546 muertos por el virus. Además, algunas personas dejaron colocados en la malla listones con el nombre de las víctimas mortales del coronavirus. 12 meses después, los ciudadanos continúan llegando a los hospitales a preguntar por el proceso de detección del COVID-19. Las pruebas siguen teniendo demanda. Las ambulancias continúan entrando y saliendo del hospital por los traslados de pacientes graves por el virus. El Hospital General San Juan de Dios también tiene un área de COVID-19 y hay demanda por esos servicios médicos. Cuando se piensa que ya pasó todo, en los centros médicos aún continúa la emergencia por el coronavirus. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Bueno, ¿y cuáles fueron los momentos que más llamaron la atención durante este año de pandemia? Se los presentamos en este resumen. Y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Un año de coronavirus en Guatemala. El paciente Herbert Estuardo Cano, un guatemalteco que vino... El 13 de marzo de 2020, el presidente Alejandro Yamatei anunció el comienzo de la mayor crisis sanitaria que el país ha enfrentado. El primer contagiado fue un guatemalteco de 27 años. Dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la Población informa. Hoy lamentablemente falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. 2 días después, se anunció el primer deceso. Se trataba de un hombre de 85 años en San Pedro, Zacatepeques. Este se volvió el primer epicentro del virus en el país. Así dieron inicio las medidas de contención, como toques de queda, restricción del transporte público y suspensión de toda actividad presencial, educativa, religiosa y pública en general. Nos encontramos en el ingreso a Patsun, Chimaltenango. Este municipio es el primero en el cual se detectó el primer caso de coronavirus comunitario el pasado 5 de abril. Luego, en abril, surge en Patsun el primer caso comunitario, lo que obliga al cierre total del pueblo. El uso de mascarillas se vuelve obligatorio y se suspenden las actividades de Semana Santa en todo el país. Las calles están vacías y la población permanece en cuarentena. Le pedimos a nuestros gobernantes que reconsideren la situación en la que nos tienen acá en la forma de contratación. Llega mayo y así la primera crisis salubrista. Médicos en el Hospital Temporal del Parque de la Industria denunciaron atraso en el pago de salario. Esta fue una de 4 crisis similares. El miércoles pasado, 4 médicos del Ministerio de Salud habrían dado positivo. El 21 de mayo, según datos del Ministerio de Salud, se contabilizaron 214 casos. Mientras tanto, ocurre el primer contagio masivo de COVID-19 con 201 personas infectadas. Primero quiero agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores acá. Se conforma la Coprecovid con el doctor Edwin Asturias a la cabeza y se endurecen las medidas de restricción. El Hospital Roosevelt está llegando a un límite, ha llegado al tope de la situación. Pesadilla usted, es un horror. No hay espacio en ningún hospital. En junio los casos de COVID-19 aumentan y los hospitales colapsan. Mientras tanto, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud renuncia y señala al ministro Hugo Monroy de ocultar casos. Hoy cerramos con los siguientes datos. Alejandro Yamatei juramentó a la nueva ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Finalmente, el presidente Yamatei decide destituir al ministro de Salud y nombra en su lugar a la doctora Amelia Flores, quien asumió el reto de sacar adelante la cartera para afrontar la pandemia. Se va a presentar a través del canal de gobierno a detalle el sistema de alertas, el cual durante las próximas 2 semanas será comunicado. Al pasar la mitad del año, se inaugura el sistema de alerta sanitaria para la atención de la epidemia del COVID-19 en nuestro país, que hasta marzo de este año sigue vigente. Esto marca el inicio de la reapertura gradual luego de 4 meses de cuarentenas parciales. Llegado agosto, Guatemala se suma al mecanismo COVAX para poder adquirir la vacuna contra el coronavirus. Con la implementación de laboratorios móviles y el aumento en el número de pruebas diarias, se pone en marcha una nueva estrategia para encajonar el virus.
Ayer en horas de la noche fui declarado positivo para coronavirus. Durante el mes patrio, el presidente Alejandro Yamatei anuncia que tiene COVID, mientras que el Aeropuerto Internacional La Aurora reabre el 18 de septiembre, tras 6 meses de permanecer cerrado. Me encuentro ubicada en el Parque Central de Xela, lugar que estuvo cerrado por 6 meses y que con el cambio de las medidas hoy está abierto de nuevo. Llega octubre y con él el fin del confinamiento en el país. A pesar de la amenaza de una segunda ola de contagios, el presidente Yamatei dice que la economía no podría soportar otro confinamiento más. El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19, Edwin Asturias, afirmó que mediante el mecanismo COVAX se ha garantizado vacunación contra el coronavirus para un 20% de la población. Durante el mes de noviembre se conforma el Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación contra el COVID-19 y se prepara el plan de vacunación. Navidad y Año Nuevo podrían ser las semanas con más contagios de coronavirus. Llega el final del año 2020 y así los guatemaltecos celebran las fiestas bajo la nueva normalidad. El año cierra con 136.418 contagiados y 5.796 muertes por el virus. La Coprecovid deja de funcionar el 31 de diciembre, junto al centro de gobierno que coordinó los donativos para atender la emergencia sanitaria. A partir del 31 de diciembre, dar por concluida la comisión de centro de gobierno. Gracias. Se trata de una denuncia por la compra de 7.3 millones de quetzales en pruebas de coronavirus adquiridas por el exgerente administrativo financiero de salud, Ronald Estrada. Mientras el nuevo año inicia, así inicia también un nuevo escándalo de corrupción. Se conoce la compra de 30.000 pruebas falsas para detectar el COVID-19. El Congreso de la República aprueba de urgencia nacional la ley para la compra de vacunas y se anuncia que las primeras dosis llegarían al país en febrero. Guevara González tiene 10 años de experiencia y es el actual jefe del área. No fue sino hasta el 25 de febrero que se vacunó contra el coronavirus a la primera persona en el país, gracias a una donación del gobierno de Israel. Y así llegamos a marzo de 2021. Gracias a una donación del gobierno de India, la vacunación se extiende a personal de salud. ¿Desde cómo, ni cuándo, ni a qué hora se pasó? Se reportan las primeras fallas en el sistema de registro de datos y la inmunización se suspende en varios hospitales. Casi un año después del primer caso, el 11 de marzo de 2021, llegó el primer grupo de vacunas compradas, pero es tan solo el 10% de lo que originalmente se dijo que sería. Un año de coronavirus en Guatemala. Tenemos más en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Al volver le presentamos en datos el recuento de los daños de este año de COVID-19 en el país. Ya estamos de regreso. Este fin de semana se cumple un año desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Guatemala, ya se lo decíamos en el bloque anterior. En estos 12 meses, varias cosas han pasado. Vimos la implementación de medidas de restricción que obligaron al confinamiento, como sucedió alrededor del mundo. Fue necesaria la habilitación también de hospitales para la atención de pacientes específicos de coronavirus, pero la crisis sanitaria fue incontenible. Al pasar el pico de casos, vimos también la reapertura escalonada y la implementación del semáforo epidemiológico, que es el que rige hasta el día de hoy, y la modalidad híbrida en estos días más reciente para estudiar, mientras se procede con la vacunación, que por cierto ha generado dudas y cuestionamientos a el Ministerio de Salud en los últimos días. Pero hay un recuento de daños de estos 12 meses y a la fecha Guatemala reporta casi 200,000 casos registrados, 6.500 fallecidos y más de 7.000 casos activos. Hay otro dato también que es muy importante. Entre los efectos que la pandemia deja estos meses hemos hablado de deserción escolar, pérdida de empleo, la atención en salud para otras enfermedades que ha quedado relegada, conflictos domésticos e inseguridad alimentaria, con más casos de desnutrición
en el país. Y a todo esto, ¿qué escenarios se plantean para los siguientes meses? Diferentes sectores han pedido, por ejemplo, la celeridad en el proceso de vacunación para garantizar un retorno rápido a las actividades y con ello lograr una reactivación económica del país. Sin embargo, está claro que no todo será como antes y las personas debemos adaptarnos al nuevo normal. Y otra de las dudas que quedó en el ambiente sobre el comportamiento del virus en los últimos meses es cuándo se registró el verdadero pico de casos de coronavirus en Guatemala y qué análisis se hace sobre el comportamiento de los casos. Así que vamos a conocer más de esto en el siguiente análisis. Esta semana hablamos con Óscar Chávez del Laboratorio de Datos para conocer el análisis que hacen a un año de haberse reportado el primer caso de coronavirus en Guatemala y esto es lo que nos dijo. Recuerdo yo cuando empezó la pandemia y se lanzaban algunos modelos matemáticos de que íbamos a llegar a los 100, 150 mil casos y muchas personas saltaron con esa información y dijeron no es posible, en Guatemala seguramente no vamos a llegar a tanto. A la fecha se mantienen dudas sobre si el virus circulaba desde antes en el país. Para cuando se dio el primer caso oficial, ¿verdad? Detectado el 13 de marzo, ya existía, es muy probable que ya existían casos dentro de Guatemala, aunque no hubieran sido detectados. Pasaron los meses y lo más difícil se vivió a mitad del año. El pico, ¿verdad? Como bien lo sabemos, fue durante el mes de julio, ¿verdad? Principios de julio, ahí fue cuando llegamos al pico de la epidemia y dándole datos por semana, ¿verdad? Durante el pico nosotros llegamos a tener 7.982 casos por semana, eso es en julio. Y aunque luego de ese pico se registró una baja en el número de casos, a la fecha se mantienen los números de meses atrás, con algunas variaciones. Lo que ha sido todos los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero, nos hemos mantenido lo que nosotros llamamos una meseta, ¿verdad? Y es que los casos, si bien han variado, han disminuido y han aumentado un poco conforme al momento, nos hemos mantenido alrededor de digamos, entre 3.000 y 4.000 casos por semana durante todos estos meses. ¿Cómo se interpreta esto? Lo que esto quiere decir es que, sin lugar a duda, el COVID, el virus sigue presente en todo el territorio nacional, en lo que nosotros le llamamos transmisión comunitaria, es decir, que el virus ya se está transmitiendo entre las personas, entre familias, si no se sabe realmente, ya no se sabe cuál es el origen de todos los contagios, como al principio que se sabía, es un caso que vino de tal lugar o es un caso que tuvo contacto con tal persona, ¿verdad? Ya a este momento ya no se tiene ese tipo de control. Y se sigue teniendo la misma cantidad de casos que teníamos nosotros, como le menciono, septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Estamos en esta meseta. Otro dato interesante es que se mantiene un subregistro sobre el número de fallecidos por COVID-19. Una debilidad que nosotros siempre hemos remarcado en el Ministerio de Salud y que desafortunadamente nunca se tomaron medidas para solucionar esta brecha es que el Ministerio de Salud solo toma en cuenta casos fallecidos que tienen prueba positiva. Entonces, si yo soy un caso sospechoso de COVID, ¿verdad? Pero por alguna razón no me fui a tamizar, a hacerme la prueba, o salí negativo porque me hice una prueba de antígeno, por ejemplo, y salí negativo por un falso negativo, el ministerio no registra estos casos fallecidos. Lo más actualizado que tenemos ahorita es hasta el 5 de diciembre del 2020, ¿verdad? Y para entonces el Ministerio de Salud reportaba alrededor de 5.000 casos fallecidos. Justo acabábamos de sobrepasar los 5.000 casos fallecidos por COVID. Sin embargo, en el RENAP se registraban 7.439 fallecidos sospechosos COVID, ¿verdad? O posibles COVID. Esto son alrededor de 2.500 muertes más por COVID, que podría ser un gran subregistro de los casos fallecidos. Después de todo esto, lo que las personas esperan es la vacunación, pero aunque este proceso ya está en marcha, hay dudas. Nosotros sí vemos algunas debilidades en el plan de vacunación respecto a la estrategia que se quiere llevar a cabo y pues ya hemos nosotros
vamos a estar enviando unas recomendaciones al Ministerio de Salud para que se cambie, digamos, no se cambie la estrategia, sino se cambie el enfoque hacia un enfoque de vacunación rápida de la población. A la fecha, el uso de mascarilla ha sido positivo, pues ha ayudado a contener la propagación. Lo que sí preocupa a corto plazo es que las personas se confíen y olviden que el virus sigue, por lo que es importante ser responsables y cuidarse. Y a la fecha, Guatemala solo ha vacunado al 0.13% de la población. Le contamos los detalles al volver. Seguimos hablando de este primer año de coronavirus en Guatemala que se cumple precisamente este fin de semana. Ya se lo adelantábamos en el bloque anterior. En este momento le vamos a contar cómo está la situación con las vacunas, porque según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pues en los últimos días más de 181,000 contagios se han registrado, es decir, en los últimos 12 meses y más de 6,500 casos de personas fallecidas. Pero de las vacunas, como les decía, solo 0.13% de la población ha sido inmunizada en los últimos 15 días. Estos son los detalles. Desde que arribó la primera donación de vacunas procedente de Israel, Guatemala ha inmunizado a 21,273 personas, trabajadoras de 43 hospitales y 14 áreas de salud, un acumulado equivalente al 0.13% de los más de 16.3 millones de habitantes en este país. La directora de comunicación del Ministerio de Salud Pública, Julia Barrera, indicó que los datos de vacunación son preliminares y están sujetos a cambios, ya que se está en el proceso de recibir información al sistema. Guatemala ha recibido 286,600 dosis de vacunas en total. Israel donó 5,000 dosis de la vacuna fabricada por Moderna el 26 de febrero pasado. 5 días más tarde, India envió 200,000 dosis de la vacuna Covishield, producida bajo la licencia AstraZeneca. Además, el pasado jueves arribaron a Guatemala 81,600 dosis de la misma farmacéutica británica por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Desde el año pasado se busca comprar 6.7 millones de dosis de vacunas. Hasta el momento han enviado 81,600 mediante COVAX, agregó Barrera, quien dijo que continúan las negociaciones con otras empresas fabricantes. Guatemala era hasta febrero una de las pocas naciones del continente que no había recibido vacunas contra el COVID-19, que a la fecha ha dejado 6,531 muertes y 181,143 personas contagiadas en todo el territorio, reportó Edwin Pitán. Y mientras tanto, las investigaciones sobre el comportamiento del virus continúan en todo el mundo y las jornadas de vacunación se desarrollan en algunos países. Pero ¿cómo funcionan las vacunas? Se lo contamos en la siguiente videografía. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene.
Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Bien, la noche de este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, movilizó a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para atender el incremento de número de menores migrantes que llegan solos a la frontera con Estados Unidos. También Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, informó en un comunicado que la medida tiene como objetivo apoyar en recibir, albergar y trasladar de manera segura a los menores durante los próximos 90 días, según reportes de medios estadounidenses. En las últimas 2 semanas, 3.250 menores fueron detenidos en la frontera. ¿Y cómo estarán las temperaturas durante las próximas horas? Vamos a conocer los detalles con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra. Esperamos que hayan tenido un excelente domingo y es momento de compartir con toda nuestra audiencia la perspectiva climática de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Entramos de lleno con información y a través de esta gráfica le vamos a conocer las condiciones y principalmente tendremos cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte también del territorio nacional. Tendremos principalmente soleado para el departamento de Petén, sin descartar que más adelante se torne a cielos parcialmente soleados. Y a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos principalmente condiciones de cielos parcialmente soleado o nublado para el lunes, el inicio de una semana con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el martes, probabilidad de algunas lloviznas o lluvias, principalmente a finalizar la tarde o en horas de la madrugada se pueden esperar estas condiciones con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y para el miércoles a la mitad de la semana, pocas nubes en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla lo esperamos a las 6:10 de la mañana y se ocultará a las 6:12 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Muy buenas noches. Bien, en nuestra sección de cultura, Pablo Juárez nos habla de los 100 años de la Chabela. La Chabela se ha convertido en una de las figuras más importantes de la tradicional huelga de Dolores. Y en el 2021, este icónico personaje cumple 100 años. Con motivo de esa celebración, el Museo de la Universidad de San Carlos, MUSAC, ha preparado una exposición artística multidisciplinaria. Vamos a hacer una exposición de arte visual con un escultor, 2 grabadoras y los demás, el resto de pintores, que de alguna u otra manera están relacionados con el MUSAC, que han colaborado con nosotros y que van a pintar a la Chabela de diferentes maneras. Debido a la pandemia del coronavirus, el museo permanece cerrado, por lo que la exposición se llevará a cabo de manera virtual a través de la página de Facebook del MUSAC. La vamos a inaugurar precisamente el día del centenario de la Chabela, que es el 18 de marzo. Lo vamos a transmitir en directo vía virtual a las 11 de la mañana. Y ahí van a llegar los artistas. Las obras luego pasarán a ser parte de la exposición permanente del museo y además habrá otras actividades alusivas al centenario de la Chabela. Eso va a quedar resguardada en la sala 12 de abril del Museo de la Universidad de San Carlos y lo vamos a ir presentando en programas virtuales. Lamentablemente presenciales todavía no, hasta que la situación cambie. Pero vamos a estar activos, vamos a tener conferencias, entrevistas a los artistas y vamos a seguir hablando porque hay mucho que decir.
Además, el historiador nos ofrece una breve reseña histórica de cómo nació este singular personaje que se ha convertido en símbolo de la denuncia de los movimientos universitarios. Toda la parafernalia de las procesiones católicas es tomada, parodiada por los huelgueros. Las carrozas, los cantos, estas mismas sotanas que podríamos decir, ¿verdad? Antes del Santo Entierro, del Viernes Santo, sale una muerte, pero esculpida. Y dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Y ahí viene la victoria, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una victoria para la humanidad por la esperanza de la resurrección. Y eso es lo que toman los estudiantes en un lienzo sencillo, no en escultura, sino en pintura. Hernán Martínez Sobrales es un estudiante de medicina que la pinta. Aparte de la exposición La Chabela Centenaria, durante marzo el MUSAC ofrecerá varias actividades culturales como exposiciones fotográficas y conversatorios. Para estar al tanto de los próximos eventos, usted puede ingresar al sitio musacenlinea.org o visitar sus redes sociales. Pueden ustedes visitar las redes sociales del MUSAC, que seguramente Guatevisión estará poniendo ahí un cintillo para que no se nos escape ninguna letra, ¿verdad?, de acceso. También podrán estar pendientes de nuestro calendario, que es mensual, integrado también a un calendario de la Dirección General de Extensión Universitaria, a la cual pertenece el Museo de la Universidad de San Carlos, cuyo carácter es museo académico. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y una paella gigante de 1.200 porciones se cocinó para recaudar dinero y ayudar a pequeños productores de arroz que perdieron sus siembras por el paso de las tormentas Eta e Iota en el invierno último. El cocimiento de la paella es financiado por la Asociación Guatemalteca del Arroz. El coordinador de mercadeo, Alfredo Villatoro, explicó que todo el dinero recaudado con la venta de las porciones del platillo se regalarán alimentos a las comunidades afectadas en Panzosa, Alta Verapaz. Según la asociación, los terrenos de los pequeños productores quedaron, mejor dicho, dañados, y se estima que en 2 años se restablezcan las condiciones para volver a sembrar arroz en el Valle del Polochic, por ejemplo. La paella necesitó 2 quintales de arroz y su periodo de cocimiento fue de 2 horas. 4 cocineros elaboraron el platillo. Y llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos con estas imágenes. Resulta que este fin de semana fue grabado el avistamiento de delfines en las costas del Pacífico guatemalteco. Cada año miles de ballenas y delfines viajan varios kilómetros para llegar a las aguas cálidas del Pacífico y el Atlántico de Guatemala. Y los viajeros que se adentran en el mar han podido observar avistamientos que los dejan maravillados. Diferentes cetáceos llegan cada año a aguas guatemaltecas para aparearse y reproducirse, pues huyen de las aguas gélidas de varias partes del mundo en donde el invierno es intenso y el alimento escasea. Un grupo de viajeros logró captar el espectáculo natural en aguas del Océano Pacífico a 55 kilómetros del puerto Quetzal en Escuintla, y se observa cómo los delfines continúan su recorrido cuando la embarcación los encuentra. Este avistamiento fue prolongado y los cetáceos fueron vistos por más de 3 horas, así que ahí le dejamos las imágenes. Buenas noches, que descanse.